Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Adamaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estoy analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. Como sabéis, estoy agrupando en distintas sagas las categorías de productos faciales que podemos encontrar en este supermercado. He ido haciendo sagas de los limpiadores, tónicos, serums, cremas y contornos de ojos. Y este es el último vídeo de la saga de todos los protectores solares que podemos encontrar en Mercadona, y este último vídeo, como ya sabéis, es el de la guía y comparativa completa. Como ya sabéis, cada saga de vídeos que estoy haciendo en este reto de Mercadona engloba toda una categoría, empezando por sus vídeos individuales con los análisis en profundidad de cada producto y terminando con este último vídeo que es la guía y comparativa completa para que sepáis cuál elegir según vuestras necesidades y vuestro tipo de piel. Así que si quieres conocer cuál de estos 4 protectores de Mercadona se puede adaptar mejor a tus necesidades, a tu tipo de piel y que aciertes con tu decisión, quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. A lo largo de estas semanas he ido haciendo los análisis individuales de estos 4 protectores solares que podemos encontrar en Mercadona. Por supuesto, vais a tener todos estos vídeos de análisis individual tanto aquí como en la descripción, por si queréis profundizar un poquito más en todos los ingredientes que contiene y especialmente conclusiones finales con respecto a su precio, propiedades y beneficios. Como ya sabéis, en este vídeo empiezo hablando muy brevemente de todos los protectores solares para finalizar con la comparativa entre todos ellos. Empezamos así recordando el primer protector solar que analicé, que era el gel solar facial que podemos encontrar en Mercadona. Al igual que todos los protectores solares que podemos encontrar en Mercadona, es resistente al agua, además nos protege frente a la radiación ultravioleta A y B y su factor de protección solar es de 50. ¿Cuál es la particularidad de este producto con respecto a los otros? Aquí tenemos un acabado de tacto seco. Realmente está muy orientado a aquellas pieles más mixtas y muy grasas para que se pueda absorber rápidamente, no deje ningún tipo de residuo en nuestra piel y tampoco deje brillos. En la fórmula de este protector solar encontrábamos varios filtros químicos que en conjunto nos ayudan a conseguir justamente esto, esta protección frente a la radiación ultravioleta A y B. En cuanto a activos secundarios encontrábamos algo interesante, el extracto de ashwagandha y también la vitamina E como antioxidante, pero eso sí, los encontrábamos ya de cara muy al final del listado de ingredientes, estando en una muy baja proporción. Con respecto a ingredientes interesantes e importantes a resaltar, en esta fórmula encontrábamos varias siliconas para conseguir también este acabado de tacto seco, además de tener también varios perfumantes, así que todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, etc. Eso sí, algo importante, en este protector solar no encontramos alcohol desnaturalizado. Es bastante común que en estos protectores solares, especialmente los que están buscando un tacto seco, suelen contener alcohol desnaturalizado y en este caso no contiene. Por tanto, este gel solar facial de Mercadona sería ideal para aquellas pieles, como he comentado, mixtas, grasas, también para ser utilizado en verano con altas temperaturas y también cuando hay mucha humedad. Este protector solar no está pensado para aportar realmente hidratación, va a ser un protector solar básico que tiene sus filtros que nos van a ayudar a conseguir este factor de protección solar, pero es cierto que no vamos a tener más beneficios y propiedades algo más innovadoras, sino que estamos frente a un protector solar de supermercado económico, cuesta únicamente 6 euros por 50 mililitros de capacidad y va a conseguir su objetivo, cumplir su función, este factor de protección solar de 50 en nuestra piel. Pasamos ahora al segundo protector solar que analicé en esta saga, que sería el fluido solar facial que podemos encontrar en este supermercado. Este fluido es posiblemente el más equilibrado de los 4 protectores solares que podemos encontrar en Mercadona. Al igual que los anteriores, es resistente al agua, nos protege frente a la radiación ultravioleta A y B, y aquí tenemos un factor de protección solar de 50+. ¿Cuál es la principal diferencia de este fluido con respecto al que hemos visto anteriormente, este gel solar facial? Pues evidentemente sería la textura. Y es que aquí tenemos una textura tipo fluido, una textura muy ligera. No es para nada una textura tipo crema, no es una crema pesada, sino que tenemos un fluido. Es una textura muy ligera, de rápida absorción, no deja rastro en nuestra piel y se absorbe rápidamente.
De todos los protectores solares que podemos encontrar en Mercadona, este podría ser ideal para poder aplicar maquillaje encima. Deja un poco esta base tipo primer para que a continuación podamos aplicar nuestro maquillaje y que no sintamos que queda cuarteado, etc. Por supuesto, en su fórmula encontramos varios filtros químicos para poder conseguir así este factor de protección solar de 50+, y en cuanto a activos secundarios a resaltar, es cierto que contienen más activos con acción humectante, hidratante. También encontramos de nuevo la vitamina E, antioxidante, pero no los tenemos en una gran concentración. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que en cuanto a capacidad hidratante, el fluido puede hidratarnos mucho más que el gel que hemos visto anteriormente. Por último, añadir que en cuanto a su listado de ingredientes encontramos también muchas siliconas para poder conseguir también este acabado más sedoso en nuestra piel, muy agradable al tacto, y también contiene varios perfumantes. De nuevo, todas las personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, escozor, etc. Y de nuevo destaco también que en esta fórmula no encontramos alcohol desnaturalizado. ¿Para qué tipo de piel sería ideal este fluido solar? Pues aquí podríamos ampliar un poquito más el abanico, y es que nos iríamos a pieles normales, mixtas y grasas, se podría adaptar muy bien. Es verdad que en aquellas pieles secas a muy secas puede quedar algo corto en cuanto a hidratación, no tiene una textura muy enriquecida, pero sí que es cierto que aquí englobamos también estas pieles normales. Puede aportar una buena hidratación que además, si estamos con altas temperaturas y también alto porcentaje de humedad, puede adaptarse muy bien también a este tipo de piel. En cuanto a su precio, cuesta 6,50 € por 50 ml de capacidad, y de nuevo vuelvo a hacer las mismas conclusiones que he comentado anteriormente. Este fluido realmente, aunque puede ser el más equilibrado de todos, no tenemos que dejar de tener en cuenta que es un protector solar muy simple, sencillo, básico. Es decir, cumple con su función, que es lo que nos interesa, además por un precio económico, pero tenemos que ser conscientes que hoy en día muchos protectores solares están innovando con más activos, con propiedades más interesantes, innovadoras, etc. Aquí estamos frente a protectores solares sencillos, simples, que cumplen con su función porque tienen estos filtros que van a asegurar este factor de protección solar, pero no tiene propiedades mucho más allá. No encontramos activos como péptidos para poder tener un poco esta acción antiedad, etc. Únicamente tenemos esto, un protector solar. Pasamos así a hablar del tercer protector solar que encontrábamos en esta gama de protectores solares de Mercadona, que sería su stick solar facial. Bien, aquí ya estamos frente a un formato completamente distinto, que sería un stick. Los sticks están más pensados para que sea muy fácil la reaplicación del producto, pero eso sí, es de vital importancia que sepamos qué cantidad tenemos que aplicar para asegurar así que el factor de protección solar sigue manteniéndose estable. Y es que a veces sentimos que cuando reaplicamos un stick, únicamente con reaplicarlo rápidamente sería suficiente, y no es así. Tenemos que reaplicarlo, y lo que se aconseja desde dermatología es aplicarlo de 4 a 8 veces por cada zona. Es decir, que si vamos a reaplicarlo, por ejemplo, en esta zona, tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8 veces como máximo, para asegurar que la cantidad que estamos aplicando de producto es la suficiente para que se mantenga este factor de protección solar de 50. Por supuesto, en este protector solar en formato stick también encontramos las mismas similitudes que con los anteriores, y es que también es resistente al agua y nos protege frente a la radiación ultravioleta A y B. En la fórmula de este stick encontramos ceras, mantecas, aceites, por lo tanto aquí ya podemos ver un poco cómo la orientación puede cambiar. Y es que esta combinación de activos nos ayuda a prevenir la deshidratación en nuestra piel, nos ayuda a reforzar la barrera cutánea, así que podemos ver cómo aquellas pieles más bien secas a muy secas, que hasta entonces no veíamos ningún producto que estuviera orientado hacia su tipo de piel, aquí ya podemos ver que con este protector solar en formato stick, conteniendo todos estos activos, se podría adaptar mejor a este tipo de piel. Además de contener, por supuesto, sus filtros químicos, debo decir que este protector solar en formato stick no contiene siliconas, pero sí que contiene perfumantes, así que de nuevo, para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles,
mirad bien el listado de ingredientes. Tal y como comentaba, aunque este formato stick es muy práctico para poder reaplicar y es ideal para cuando estamos haciendo deporte, etcétera, tenemos que tener en cuenta que para aquellas personas que tengáis las pieles mixtas y grasas, este protector solar en formato stick va a quedar muy pesado en vuestra piel, vais a sentir que quedan muchos brillos, etcétera. Por lo tanto, la orientación sería más para lo que he comentado, pieles más bien secas, deshidratadas, etcétera. Este protector solar en formato stick cuesta 5,50 € por 15 gramos por todo el stick y realmente me parece que es un protector solar que puede valer mucho la pena porque es muy práctico para poder llevar siempre encima, para poder reaplicarlo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la importancia de la cantidad para asegurar así que se mantiene este factor de protección solar y poder prevenir así quemaduras y a largo plazo aparición de manchas, envejecimiento prematuro, etc. Pasamos así a conocer el último protector solar que podemos encontrar en Mercadona, que sería su protector solar en formato spray. Al igual que los anteriores, también es resistente al agua y nos protege frente a la radiación ultravioleta A y B y tiene un factor de protección solar de 50. Al igual que ocurría con el formato stick, es muy importante y de vital importancia que nos aseguremos que la cantidad de spray que estamos aplicando es la suficiente para mantener este factor de protección solar. Y es que a veces podemos pensar que únicamente haciendo una pulverización rápida por nuestro rostro sería más que suficiente y no es así. Tenemos que aplicar este producto en formato spray de forma lenta, tenemos que hacer una pulverización lenta por todo el área de nuestro rostro para asegurar que se mantiene este factor de protección solar de 50. ¿Y qué encontramos en su fórmula? Pues además de contener, por supuesto, estos filtros químicos para asegurar así este factor de protección solar, tenemos algunos activos más interesantes. Es cierto que no están muy arriba en el listado de ingredientes, pero son los más diferenciadores que hemos podido encontrar hasta ahora, ya que encontramos varios extractos naturales, el aloe vera y también la niacinamida. Es cierto que tenemos que tener en cuenta que no tenemos estos activos muy arriba. Ojalá tuviéramos la niacinamida bastante más arriba para poder aprovechar así todas sus propiedades y beneficios, pero tenemos que tener en cuenta que es el único que contiene niacinamida, por ejemplo, que es un activo muy interesante aunque no esté en una gran concentración. Y por último, y para finalizar con el listado de ingredientes, únicamente indicaros que contiene varios perfumantes pero no contiene siliconas, así que de nuevo todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir cualquier tipo de irritación, rojez, etc. En este protector solar en formato spray encontramos varios activos que nos ayudan también con este acabado tacto seco, muy importante para aquellas pieles mixtas, grasas y normales. Así que aquí podemos ver de nuevo esta orientación. Es cierto que este protector solar en formato spray es muy práctico para reaplicar. Recordemos asegurarnos de aplicar la cantidad necesaria, pero también muy importante, leamos bien todas las precauciones porque estamos frente a un aerosol. Es decir, tenemos un aerosol que tiene estos gases propelentes que son altamente inflamables, así que por favor mirad bien todas las precauciones para poder prevenir cualquier problema. Y por último, su precio. Este protector solar en formato spray que podemos encontrar en Mercadona cuesta 6 € por 75 ml de capacidad. Y bien, y ahora que ya hemos visto estos análisis individuales de forma muy breve para recordar un poco la información de todos ellos, vamos a empezar con la comparativa. Y empezamos con algo que puede ser lo que más nos llame la atención. ¿Cuál tiene mejores filtros? Pues la verdad es que tengo que decir que los 4 están bastante bien formulados en cuanto a filtros, y es que todos ellos, salvo el fluido, tienen un factor de protección solar de 50 y el fluido tiene un factor de protección solar de 50+. Hemos encontrado filtros muy interesantes, muchos filtros de ellos de amplio espectro, que ya sabéis que los de amplio espectro nos protegen frente a la radiación ultravioleta A y B. Y hemos visto una combinación muy interesante de filtros, así que me parece que en cuanto a cuál podría tener una formulación mejor en cuanto a filtros, todos se encuentran más o menos bastante bien equilibrados y van a conseguir su objetivo. Pasamos a comparar una categoría también muy importante que serían los perfumantes. He comentado que todos ellos contenían perfumantes, pero ¿hay alguno de ellos que sea el que más perfumantes contiene? Pues en este caso el fluido y el formato spray son los que más perfumantes contienen, así que aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, mirad por supuesto el listado de ingredientes de todos ellos, pero tened en cuenta que estos dos son los que más perfumantes contienen.
Pasamos a hablar de hidratación. ¿Cuál de ellos sería el más hidratante? ¿Cómo podríamos clasificarlos del más hidratante al menos hidratante? Pues bien, el más hidratante de todos ellos sería sin duda el formato stick. Ya hemos visto que tiene mantecas, tiene aceites, tiene ceras. Es cierto que es el que más hidratación, nutrición nos va a aportar y por eso se adaptaba mejor a aquellas pieles secas a muy secas. A continuación de este, con un poquito menos de hidratación, tendríamos el fluido. A continuación de este, con menos hidratación, en formato spray, y por último el que menos hidratación nos podría aportar sería el formato gel. Y en cuanto a la textura, ¿qué podemos decir de todos ellos? Realmente, si tenemos una piel mixta, grasa y estamos buscando texturas muy ligeras, sin duda tenemos que elegir el gel o el spray. Por otro lado, si estamos buscando un protector solar de uso diario en cuanto a textura, sería sin duda el fluido solar facial, ya que, como he comentado, nos deja un poco este acabado tipo primer, ideal para poder aplicar a continuación nuestro maquillaje. Y por supuesto, y por último, si buscamos la máxima resistencia, la máxima duración, el protector solar que más permanece en nuestra piel durante mucho más tiempo sería el formato stick. Así pues, si tenemos una piel mixta y grasa, recomendaría utilizar el formato gel o el formato spray. Son los dos que mejor se podría adaptar a este tipo de piel. Por otro lado, si tenemos una piel seca, como he comentado, sería ideal utilizar el formato stick, o también podemos utilizar el fluido, aunque es posible que quede algo corto en cuanto a hidratación, especialmente en este tipo de piel tan seca. Por supuesto, si estamos buscando un protector solar que sea rápido de reaplicar, fácil de llevar, etcétera, sería ideal que utilicemos o el formato spray o el formato stick, dependiendo de nuestras necesidades y de nuestro tipo de piel. Siguiendo con la comparativa, ¿cuál podríamos decir que es el más completo? Pues bajo mi punto de vista y viendo toda la composición de todos ellos, sin duda alguna el formato fluido para mí sería el mejor. Se puede adaptar mucho mejor a nuestra rutina diaria, tiene un acabado que queda muy bien en nuestra piel, vamos a sentir nuestra piel muy sedosa, muy suave, puede tener también esta acción como primer para poder aplicar a continuación nuestro maquillaje. Realmente es la textura que más me gusta porque tiene un poquito más de cuerpo que el gel, pero no te llega a ser una textura tan cremosa y pesada como una crema, así que realmente bajo mi punto de vista el más completo sería el fluido solar facial. Y por otro lado, ¿cuál sería el más sencillo? Pues bajo mi punto de vista el más sencillo sería el formato gel. Realmente tiene una fórmula de rápida absorción, deja tacto seco, no deja nada de residuo y es una fórmula, como he comentado, aunque en general todos suelen tener fórmulas muy sencillas, en este caso también encontramos una fórmula muy simple que se adapta bien a casi todo tipo de pieles, dejando de lado estos perfumantes. Por lo tanto, es cierto que para aquellas pieles más grasas, mixtas, que tiendan a tener brillos, especialmente cuando vamos ya de cara a las altas temperaturas, es una gran opción a elegir. Y por último, ¿cuál sería el mejor con respecto a la relación calidad-precio? Tengo que decir que todos ellos son protectores solares de supermercado, son protectores solares muy económicos y lo más importante, que cumplen con su función, porque hemos visto que contienen estos filtros que son suficientes para conseguir este factor de protección solar. Así pues, realmente todos valen la pena, pero en cuanto al más completo, como he comentado, para mí sería el fluido solar facial. Así pues, y para finalizar, solo puedo decir que me parecen protectores solares que pueden valer mucho la pena por su precio, teniendo en cuenta que son formulaciones muy simples, no encontramos activos que van mucho más allá, únicamente tenemos fórmulas que cumplen con su función de proteger nuestra piel con este factor de protección solar de 50, y lo único, recordaros que todos ellos contienen muchos perfumantes, pero ninguno contiene alcohol desnaturalizado, simplemente para que lo tengáis en cuenta para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante, muy curioso y sobre todo de mucha ayuda. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis probado alguno de todos estos protectores solares de Mercadona y ahora que habéis visto esta guía y comparativa completa, ¿utilizabais el que mejor se adaptaba a vuestro tipo de piel? ¿O ahora que habéis visto toda esta información, cambiaríais el protector solar que estabais utilizando? Y bien, hasta aquí esta saga de protectores solares que podemos encontrar en Mercadona. Hasta aquí el último vídeo de todos ellos. Espero que os haya gustado mucho, que os haya sido de muchísima ayuda. También muy importante, y algo de lo que hablaré próximamente en el canal, será también hablar de las diferencias entre los protectores solares que están orientados a ser utilizados de cara al verano, playa, piscina, etcétera, a los protectores solares urbanos. Y es que aquí hemos visto que todos ellos son resistentes al agua por una razón, y comentaré más adelante cuál es la diferencia con respecto a protectores solares urbanos
que no tienen esta orientación de tener tanta resistencia, ya que están pensados para que los utilicemos a diario. Siendo así, espero que toda esta información os haya sido de muchísima ayuda y que ahora cuando vayáis a Mercadona sí o sí sepáis qué protector solar utilizar según vuestras necesidades y vuestro tipo de piel. Así que lo único que me queda deciros es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, dejándome comentarios increíbles. Por supuesto, dar la bienvenida a todas aquellas personas que estáis empezando a formar parte de esta familia Tiny. Muchísimas gracias por vuestra confianza y nos vemos muy pronto con más vídeos de protectores solares, comparativas y análisis para que aprendamos de lo que más nos gusta, la cosmética. ¡Hasta pronto!